Escuchas On Air, de lunes a viernes entre las 3 y las 6 de la tarde. Coaching On Air, con Ana de Juan. Bueno, ya llegó la hora, las 5 de la tarde de hoy martes, donde comenzamos esta semana la sección de Coaching On Air, pues con un tema un poquito controvertido, pero bueno, siempre hay que tomar las cosas con buen humor, porque bueno, a veces la vida nos da sorpresas, unas veces más buenas, otras veces más malas, y bueno, la consulta seleccionada, como ya hemos comunicado a través de nuestra página de Facebook, Coaching en el Aire, Coaching On Air, pues es una persona que nos hace pues esa consulta, ¿no? Ha recibido una mala noticia de su médico. ¿De acuerdo? No vamos a decir el nombre de la enfermedad porque, bueno, pues eso ya genera a nivel simbólico pues algún mal rollo, ¿no? Un poquito de tristeza, un poquito de pues esas emociones que no nos gustan. Así que, bueno, pues cómo recibir, ¿qué hay que hacer, no? Cuando llegas al médico, estás enfermo, te hacen unas pruebas y te dicen pues tienes tal cosa y, bueno, que no es muy bueno. Bueno, pues nada, para ello tenemos hoy una entrevista. Pero antes de nada vamos a darte unas directrices, así unas pequeñas pinceladas para cómo tomarte, ¿no? Para cómo tomarte esto que te ha venido. Claro, esto lo hablamos aquí, lo hemos dicho muchas veces. A veces tocamos temas que, claro, el que lo ha vivido en presente, y más un tema como el que estamos tocando hoy, es algo grave. Pero por eso hemos querido tener nuestro invitado hoy, sí, para un poco vivir esos momentos y que no sea nosotros, que a lo mejor hemos tenido la suerte de no tener que pasar por ahí. Sí. Pero tenemos un invitado y que nos lo va a contar hoy. Claro que sí, nos lo va a contar, pero ahora mismo lo vamos a presentar de momento. Vamos a dejarlo aquí, sin decir quién es. Solamente lo sabe el que ha leído Facebook. Y bueno, comentarte, persona que nos ha hecho la consulta, porque además quiere mantener incluso al margen su sexo. Es una persona que nos ha hecho una consulta. Como siempre sabéis que es anónimo. Entonces, lo que primero que te quiero decir es que no te asustes. Que no te aterrorices, porque realmente la noticia te asusta, pero son los pensamientos los que más te están asustando ahora mismo. Es el darle vueltas a la cabeza, mira lo que tengo, mira qué va a pasar, ya te ves en una circunstancia que no te tienes que ver, no adelantes negativamente nada, por muy mala que haya sido la noticia de la enfermedad que te han diagnosticado. De hecho, es una forma horrible de vivir, estar con los pensamientos de esa manera. Busca pues alguna imagen mental que te produzca placer. Por ejemplo, no sé, pues puede ser, imagina un ramo de rosas, imagina que estás en la playa, cambia el chip, ¿de acuerdo? Sea amable contigo mismo, porque muchas veces a lo mejor estás ahí dándole, a ver si ha sido yo me he creado esto, yo me he creado lo otro. Olvídate, te ha venido esto porque te tiene que venir y siempre es para aprender algo, siempre que nos viene algo en la vida es para aprender. Entonces, en primer lugar, acéptalo y sigue adelante, acéptalo, que es la mejor forma de superarlo, aceptándolo y no luchando contra ello, porque si no lo vas a hacer más grande y vas a sentirte peor. Por supuesto, pues bríndate apoyo, ¿no? Bríndate apoyo, busca formas de apoyarte a tus amigos, a tu familia, habla con ellos. Cuídate todo lo que puedas a partir de ahora. Pero cuídate no solamente a nivel físico, con buena alimentación o ejercicio, sino también a nivel mental. A nivel mental y con esos pensamientos bien estudiados y bien detectados, ¿no? Yo los llamo cazar intrusos. Cuando viene un pensamiento negativo que te está rayando la mente, cázalo y pégale una patada en el culo, porque no te valen para nada. Y bueno, para terminar estos consejitos antes de presentar a nuestro entrevistado, decirte una cosa, el sentido del humor es muy importante, utilízalo todo lo que puedas porque es el mejor remedio para enfrentar cualquier cosa. Que sepas que la risa genera endorfinas. De hecho, se suele decir que la risa hace que el cuerpo produzca su propio analgésico. Fijaos que es importante la risa. Y reorienta toda tu energía emocional, reoriéntala. En vez de estar centrado en esa noticia que te han dado, reorienta toda esa energía en pensamientos más positivos, más recomendables, mucho más positivos. Incluso si no puedes, porque a lo mejor tienes ese pensamiento constante ahí, haz alguna actividad para pararlo, pues haz ejercicio, alguna actividad que te guste, baila, y que no está relacionada para nada con lo que está ocurriendo, ¿vale? Y bueno, hasta aquí sí, ahora sí es el momento de presentar a una persona que ha estado en tu situación, ¿de acuerdo? Por eso la hemos traído. Él es Raúl Jiménez, es el director de documentación de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Y bueno, él, cuando lo he llamado esta mañana para decirle si podía venir, porque además está de vacaciones, él vive en Andalucía, es vecino nuestro, es alicantino, y está de vacaciones y ha venido aquí a la radio, lo tenemos aquí para mendar magdalenas, como siempre decimos. Y bueno, él comentaba
por así decirlo, me gusta presentarlo así, porque él comentaba que lo que más le ayudó a él cuando le dieron esta noticia es, bueno, que su personalidad, me decía a mí me ayudó mi personalidad, y no sé hasta qué tipo o qué punto fue de consciente o inconsciente a la hora de superarlo, porque me ayudó pues ser de una determinada manera. Así que buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Aquí lo tenemos y nada, vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Primero, has oído un poquito el tema de la consulta que nos ha hecho esta persona. Tú has pasado por ahí. ¿Quieres comentar un poquito pues nada, tu caso? Y bueno, coméntalo, comienza. Te dejamos el micro. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues recibir una noticia sobre una crisis grave de salud no es siempre fácil de encajar. Vamos a situar primero, si quieres, un poquito. Te pusiste malo durante mucho tiempo y acudiste al médico. Sí, es algo que nunca imaginas, sobre todo cuando eres tan joven, ¿verdad? Entonces llega un día que entiendes que lo que está sucediendo después de un tiempo tan prolongado y cuando los síntomas se multiplican no es normal. Entonces debe suceder algo y nada, y acudes al médico de cabecera. ¿Qué síntomas tenías? ¿Qué era tu caso? ¿Qué sentías? Bueno, realmente el problema que yo tuve fue una complicación, ¿vale?, de índice oncológico en el hipotálamo y en la hipófisis, ¿vale? Entonces esto, los síntomas... Es una parte del cerebro. Es una glándula que hay debajo del hipotálamo, ¿vale?, que controla toda la segregación de hormonas del resto de glándulas del cuerpo. Entonces, pues la sintomatología era variadísima, pues desde un cansancio exacerbado de dormir 13 horas y no oír el despertador, imposible la concentración, imposible, por ejemplo, la absorción de nutrientes y el malestar generalizado, la piel totalmente escamada. O sea que son síntomas que se van produciendo poco a poco, que van aumentando, van increciendo. Entonces, cuando cruzas ese umbral, que te das cuenta en que hay algo que realmente no está funcionando bien. Y nada, y el médico de cabecera ante estos síntomas me derivó instantáneamente al hospital Clínico Universitario de Valencia, que era donde yo estudiaba en aquel momento. Y decir nada, que eras joven, ¿cuántos años tenías? Sí, tendría alrededor de 20 años para 21 aproximadamente. Estudiando sí. la carrera, Estudiando en la Valencia. carrera, sí, que era una de las cosas que no entendían los médicos, cómo yo podía ir cada día a clase. Llegaba tarde, eso. decirlo. Pero bueno, y yo creo que ha sido la única vez que no he esperado en la sala de urgencias de un hospital. Directamente pasé a urgencias y nada, y me hicieron todo tipo de pruebas. Entonces, de cara a recibir una noticia, ya te vas preparando, ¿verdad? Porque ya entiendes que hay alguna cosa que no va exactamente bien, y más por el tipo de prueba que te hacen, de pues escáneres de todo tipo, radiografías. Lo que pasa análisis. es que además el diagnóstico, en tu caso, cuando tú llegaste al médico y te dio el diagnóstico, ¿puedes darlo? ¿Qué te dijo que tenías? Me dijo que tenía un tumor. Un tumor en la cabeza. En la hipófisis. En la hipófisis. ¿Y cómo encajas esto? ¿En ese momento estás solo, acompañado? ¿Qué haces? Estoy solo. Porque ahí realmente cada uno tiene que tomar la decisión que mejor funciona consigo mismo y con su entorno. Entonces, yo en aquel momento que estoy viviendo fuera de casa, que soy muy joven y que mi forma de proceder suele ser siempre discreta y no alarmista, bueno, yo con mucha tranquilidad, lo cierto, fui al médico a ver qué pasaba, siempre con mucha confianza de que realmente no va a ser nada grave, aunque luego realmente no sea así. Y en ese momento, cuando yo salí de todas las pruebas, de camino a que me ingresaran, lo que hice fue llamar a mi mejor amigo y decirle que, bueno, que se pasara por allí y me hiciera compañía. Pero con naturalidad y con tranquilidad, siempre. Lo que pasa que es cierto que en esos momentos no piensas. Yo creo que cada uno reacciona conforme a su personalidad y a su forma de ser normalmente. Entonces yo, por ejemplo, a mis padres se lo dije mucho tiempo después, cuando yo ya estaba seguro de ciertas cosas, que luego realmente, afortunadamente, fueron menos graves de lo que... Porque gran parte de todo aquello que parecía un tumor era realmente que la glándula estaba extasiada por una serie de funcionamientos... Era porque estaba sobreproduciendo el trabajo que debía de producir. Vale, entonces, luego mucho de ese tejido tumoral resultó ser bastante menor. Y bueno, con un proceso de 1 año... Hay secuelas que son de por vida, pero que no tienen mayor importancia, como es un hipotiroidismo, y
lo que pasa, los momentos de comunicar y de la noticia y de absorberla. ¿Cómo pondrías en palabras eso, ¿no? Esa forma de proceder a nivel pues, de control mental, de parada mental, de trabajo personal? Verás, yo a posteriori, porque de esto, claro, hace 10 años, yo a posteriori cuando hablo de esto, yo siempre pienso que lo que me ayudó siempre a estar tranquilo, y quizá que ahora lo analizo, porque en aquellos momentos lo veía, o sea, no lo analizaba, simplemente lo vivía con esa naturalidad, era la fe ciega, la confianza absoluta en que yo sabía que me iba a poner bien. O sea, no lo dudé jamás en ningún momento. Siempre tuve esa certeza. Eso es la fe pura. Siempre... El poder de la mente ayuda muchísimo. El pensar que vas a salir y ya está. No tuve... ¿No? Verás, imagino que la casuística en estos casos es enorme. O sea, y imagino que una persona puede tener la circunstancia en la que no le suceda. Yo, para mí, os imagino que cada uno intenta, si es optimista, intenta pensar siempre en las mejores armas que tiene para luchar contra algo así. Yo era una persona joven, confiaba plenamente en los médicos que tenía, y luego también pues tenía la suerte de estar rodeado de gente fuerte. Gente fuerte, sí, yo creo que es súper importante que en esos momentos busquemos rodearnos siempre de gente fuerte, gente que no rehúye hablar del tema, pero que tampoco lo monopolice como tema de conversación, y que dado el momento de hablar de ese tema lo aborde con naturalidad, sin dramatismos. Sí, y con la misma energía y actitud positiva de curación, que es siempre al fin y al cabo el objetivo que tú buscas, ¿vale? La misma que intentas tener tú. Pues si te rodeas de gente que se deja llevar por la pena, que llora, que se lamenta, que empieza a preguntar por qué y por qué y por qué, que nunca realmente es la pregunta que debemos hacer, sino cómo salir. Es el cómo. Pero fíjate, ya no solamente rodearte, tú imagínate que tú mismo seas una persona de esa manera, como es el caso de esta persona que nos consulta, que está precisamente en ese por qué y por qué a mí, por qué a mí. Claro, ya no es que se rodee, es que es él el mismo, tiene, como se dice, el enemigo en claro, casa. Por eso yo te hacía referencia a la personalidad de cada uno. Yo personalmente pienso que, o sea, es una lucha que tú debes de tener para contigo mismo, ¿vale? Es una tarea que debes realizar de forma consciente siempre, el descubrirte pensando en ese tipo de cosas e intentar cambiarlo. Pasa que es cierto que si generalmente yo soy de las personas que piensa que no cambiamos, sino que aprendemos a controlarnos, y ya es mucho, si tu personalidad tiende a tener este tipo de pensamientos más negativos, si controlar esto de normal es complicado, cuando tienes una situación que de cierto modo te alerta, aún es más complejo. Aún así, la única forma es, yo pienso, en mi experiencia, es evitar caer en todo este tipo de pensamientos, porque no son nada sinérgicos. Terminas al final empeorando la situación en la que te encuentras. Entonces, también son momentos en los que hay veces que la alternativa es muy egoísta, ¿no? Pensamos siempre, nos volvemos muy hedonistas, queremos hacer solo lo que nos apetece y lo que queremos, y... Es decir, ya no me queda nada, ¿no? Es decir, tiro todo por la borda. O aunque no te quede, simplemente por el hecho de estar enfermo, aunque te quede toda la vida por delante. Pero yo creo que no nos podemos excusar tampoco en esos momentos en cualquier comportamiento de nuestra enfermedad. Tenemos que... Sí, quieres decir que a lo mejor saltas una mala contestación y lo escudas con que estás enfermo. O, sí, ¿no? O no quieres ir a trabajar, o sea, hay que seguir con tu vida, tal cual. Yo pienso que si lo que quieres hacer es seguir viviendo, pues lo mejor es que hagas justo eso, seguir viviendo. Evidentemente se sacan muchísimas lecciones personales de un acontecimiento así en tu vida. ¿Qué lecciones has sacado tú en tu caso? Pues verás, yo concretamente las principales son valorar muchísimo tu día a día, valorar muchísimo todo el tiempo que inviertes en un montón de cosas que realmente no necesitas o que no te terminan de hacer feliz, pero en que te hayas envuelto muchas veces en rutinas, ¿no? Y en consecuencias y en actos que no terminan de ir contigo y que al final nunca te terminas de desprender de ellos. Y te quitan lo único que las personas perdemos irremediablemente, que es el tiempo. Y yo pienso que es lo que tenemos más valioso cada uno. Entonces, pues por ejemplo, dejas de invertir tiempo en esas cosas que realmente no solo no te aportan cosas buenas, sino que, o tal vez tampoco te aportan cosas malas, pero sí te quitan tiempo de cosas que realmente te hacen sentir bien, te hacen llevar una vida plena, ¿no? Y satisfactoria. Cuéntanos alguna cosa de esas.
Pues mira, por ejemplo, en mi caso, yo que siempre suelo decir que mis amistades son el único aspecto de mi vida que yo considero más satisfactorio, pues fue, por ejemplo, desprenderme de mucha gente que pululaba en mi entorno y alrededor y a la cual yo le dedicaba tiempo y realmente lo hacía de forma, o sea, lo hacía por inercia. Entonces, muchos factores así, por ejemplo, también pues, ciertos tipos de actividades, a lo mejor, sobre todo también el entender el concepto de otra forma en el tiempo que dedicas a cierta gente, ¿sabes? Cuando estás con tus amigos, aprovechar ese tiempo realmente, ¿sabes? Entender, intentar trascender a lo que estáis conversando, a los momentos que estáis viviendo. Son muchas cosas así. Pues a lo mejor, yo qué sé, por ejemplo, a mí ese momento me llegó haciendo una carrera, pues, después de haber yo pasado por un montón de centros y de carreras más que al final nunca había terminado. Pues a lo mejor otra persona lo que le hace es rebelarse contra eso, ¿no? Contra estar estudiando o estar trabajando o estar haciendo algo que lo está haciendo por inercia, por imposición social, por aprendizaje, por un montón de cuestiones más. Y a lo mejor le sirve de revelación y realmente pasa a hacer algo con lo que realmente disfruta y con lo que realmente es feliz, por mucho que vaya en contra de todo lo que ha aprendido, de todo lo que ha aprendido que es bueno para sí. Porque las personas llevamos detrás un aprendizaje que... Llevamos detrás un aprendizaje, Salva. ¿Tú qué Vaya. dices? Bueno, esto ninguno está preparado para ciertas cosas. Sin Hay algunas circunstancias, situaciones o noticias que no nos preparamos para ellas. Esta puede ser uno de esos casos, pero yo me quedaría un poco con algo a resaltar, por lo menos que a mí se me ha quedado y creo que es importante. El hecho de tener una buena actitud cuando uno recibe una noticia así, y has comentado también rodearse de personas que te ayuden a mantener esa actitud, ¿no? Sí, que yo vuelvo siempre a la palabra sinergia, que es una palabra que me gusta mucho. Yo pienso que es importante, porque piensa el esfuerzo tal vez más consciente, tal vez más inconsciente, pero que al fin y al cabo tú realizas para estar bien. Es muy importante que todos los acontecimientos que en esos momentos se encuadran en tu vida, en tu contexto, empujen a esa fuerza, ¿sabes? Remen siempre un poco en la misma dirección, dentro de lo que buenamente sea posible. Es cierto que una madre se te derrumbe en un momento dado. A mí, por fortuna, no me sucedió jamás, pero imagino que no ayuda ver a tu madre sufrir, ¿no? En un momento dado. Claro. Entonces, por eso digo que... A lo mejor lo hacía a la espalda y daba otra cara para ayudar. Te puedo garantizar que sí lo hacía, y mi padre también, pero yo me enteré mucho después, realmente. ¿Sabes? Yo jamás tuve una mala cara, una lágrima... Jamás. Y pienso que es... ¿Y qué actitud comportamental le aconsejarías a esta persona que nos consulta? Mi consejo sería sinceramente ese, y le voy a poner el humor, la actitud, el humor, el tener, el estar, no sé su caso concreto cuál es, no sé en qué estadio de su enfermedad se encuentra, pero al fin y al cabo ella o él tiene que decidir qué quiere hacer. Y evidentemente imagino que decidirá vivir. Entonces tiene que aprender a no sentirse atormentada por todo aquello que no pueda controlar y dejar, por ejemplo, en manos de los médicos y en manos, siempre evidentemente uno consciente del proceso y sabiendo en manos de quién se pone, evidentemente, pero tiene que confiar un poco en los profesionales y ser humilde y no querer controlar todo aquello que no tiene capacidad para controlar. Y en lo demás tiene que estar, no sé, tiene que tener cierta tranquilidad. Porque, por un lado, le podríamos decir que no está en su mano curarse o no curarse, pero yo creo que no es del todo cierto. Yo creo que en parte sí está en su mano, y es que una actitud ayuda mucho. Un ejemplo muy curioso, en cuanto también a la actitud te ayuda a la gente que te rodea. Uno de los días que yo venía del hospital, yo compartía piso con algunos de mis mejores amigos, que a día de hoy lo siguen siendo. Y a mí me habían preparado el Festival del Tumor, que fue una cosa... fue una cosa maravillosa que yo realmente guardo con un cariño y con un recuerdo. Y, el Festival del Tumor. Y no te puede, con pancarta y todo, no te puedes enfadar. Realmente, o sea, la inteligencia y el humor, y muchas veces este humor negro de reírte de tus propias desgracias, es una forma maravillosa de alejarlas. Porque, bueno, en vez del Festival del Humor, pues habían cambiado una letra y algo muy chocante. Y fue un momento muy divertido, realmente. ¿Y cómo fue esa fiesta? ¿Que llegaste allí pues, y te encontraste estaban mis amigos esperándome y ellos bebían, yo los miraba, pues, pero bueno, pero estuvo muy divertido. Pues la verdad que ves que hay gente que te apoya, gente que se quiere reír contigo.
Y cuando tú estás bien y además también quieres a los demás, quieres también compartir tiempo con ellos, seguir haciendo un montón de cosas con tus amigos, con tu familia, con la gente que más quieres. Por eso, si lo piensas bien, todo está conectado. El perder tiempo, no perderlo, en qué cosas lo inviertes, con quién. Lo que atraes a raíz de eso. Entonces, al fin y al cabo, es muy importante, es muy importante. Y si, por desgracia, no tienes nadie que te haga el Festival del Tumor, háztelo tú. Porque y invita a quien en ese momento te apetezca estar. Porque si tú eres también capaz de enseñarle a la gente que está contigo cómo cómo quieres que lleve el tema, yo creo que lo captan rápido y se involucran también a lo mejor en esa forma de tratar el tema, ¿sabes? Y de estar contigo, o sea que... Qué bien, estupendo. Pues yo despediría esta sección de hoy con el Festival del Tumor. Bueno, vamos a hacer uno aquí, pero con H, de momento con H. Sí, estando todos sanos. Estando todos sanos. Bueno, hay que decir que en la actualidad ya todo esto ha pasado. Ya. Sí, la única consecuencia, que además es totalmente irrisoria, es un hipotiroidismo que se soluciona tomando una pastilla diariamente y con algún control de vez en cuando y nada más. O sea, aparte que... todo perfecto. Más tu actitud sigue siendo más que risueña, sí, o sí, eres sí, así, sí. ¿no? Sí. Festival lo sacas de donde sea. Se intenta y son lecciones que aprendes y que consolidas con el tiempo y con estas cosas que a veces pasan, porque al fin y al cabo es lo que nos queda, ¿eh? A quien me oiga, yo solo quiero decir que lo que nos queda es la risa y más los tiempos que corren, así que reíros mucho. Estupendo. Pues agradece mucho esta visita, puesto que Qué no bien. es lo mismo que cualquier persona que no ha pasado por una situación así de ánimos que cuando alguien sí que lo ha pasado y da esa fuerza de Muchísimas gracias. como Sí. sea. A Yo estoy vosotros. segura